Sin más preámbulos, vamos a darle paso al primer exponente de esta noche, del día 3 de nuestro congreso virtual. Él es un profesional preparado, obtuvo su título licenciado en Educación Física en la Escuela Politécnica del Ejército, Facultad de Actividad Física, Deporte y Recreación. Es magíster en Recreación y Tiempo Libre. Tiene cursos académicos realizados, Educación Continua de la Facultad de Educación Física, Pedagogía y Didáctica de Educación Física. Tiene talleres de perfeccionismo para alumnos maestros. Tiene cursos realizados en Intercuba, intercambio de experiencias en aeróbico, certificación en participación del Congreso Nacional de Educación Física. En el Ministerio del Deporte trabajó como director de gestión de recreación. Tiene algunos proyectos. Me estoy refiriendo al máster Wilson Giovanni Campaña Jaramillo. Profe, además él es delegado nacional, primer delegado nacional de la FIEC, de la Federación Internacional de Educación Física. Giovanni Campaña, buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Carlos, y qué alegría estar junto a todos los amigos que nos acompañan en esta semana tan importante, sobre todo tomando en cuenta el 6 de abril, que es el Día Mundial de la Actividad Física. Y bueno, pues también lamentando que en esta semana se cierren parques, igualmente los centros de mejoramiento post-COVID. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante, que es la actividad física recreativa, y vamos a relacionar también con las alternativas que podrían utilizar los municipios, primero con un mejoramiento de la salud y segundo para generar el disfrute de la población. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad y paso ya con la exposición. Voy a proceder a compartir pantalla. Al inicio van a ver unos datitos de mi persona. Este es el evento. Como bien les decía Carlos, soy licenciado en Educación Física, soy magíster en Recreación y Tiempo Libre. Tuve la oportunidad de ser director nacional de recreación del Ministerio del Deporte, fui director nacional de recreación del Ministerio del Deporte. Actualmente soy docente de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador con asignatura recreación. Soy director y docente del Centro de Capacitación CIFA. A nivel de dirigencia, pues fui fundador de la Federación de Profesionales de Educación Física del Ecuador, la FENACUFI, y fui presidente de la FENACUFI y al momento actual primer delegado nacional y representante de la FIEB Ecuador. Bueno, aquí vamos a dar una visión de qué es lo que está ocurriendo actualmente, ya que alrededor del mundo pues encontramos lamentablemente el tema de la pandemia con esta afectación tan grave que es a través del COVID, ¿sí? Y lo he puesto como tema actividad física recreativa en pandemia, relacionado en este caso con los municipios. Quiero partir de un concepto muy importante que es el de tiempo libre. Hay veces que nos confundimos. Y bueno, básicamente quiero sacar algo importante que es de Butcher del año 1972, que nos dice que son datos que el ser humano tiene exentos y se relaciona pues luego de satisfacer sus necesidades y de haber cumplido con sus obligaciones laborales. Es decir, cuando nosotros cumplimos nuestras obligaciones de trabajo y cuando nosotros cumplimos nuestras necesidades básicas como es comer, situaciones de carácter biológico y todo, lo que nos queda después de ese tiempo se denomina tiempo libre. También quiero que nos conectemos todos con aspectos de tipo técnico, en este caso el concepto de lo que es recreación, porque lamentablemente en el país no se maneja este criterio técnico y se piensa que recreación es cualquier cosa que nosotros hacemos. Y quiero resaltar lo que nos dice Richard Krauss en el año 1978. Es uno de los conceptos más aceptados. La recreación consiste en actividades o experiencias llevadas a cabo en su tiempo libre, es decir, en aquel tiempo que queda fuera del cumplimiento de obligaciones y de necesidades, ahí se lleva a cabo la recreación. Se caracteriza por ser generalmente escogida voluntariamente y producen placer, satisfacción, ya que de él percibe cierto valor social derivado del mismo. Al igual que el ocio, la recreación no debe tener connotación de trabajo. Es decir, no podemos decir que en el tiempo de trabajo hacemos recreación. A la final, si es que de pronto el patrono o el jefe o el gerente decidiera dar un tiempo, eso se denomina tiempo liberado. Pero la actividad que nosotros hacemos ahí, dentro de ese tiempo liberado, no puede constituirse una actividad de carácter recreativa.
Entonces, miren, aquí estamos con un gráfico que nos señala precisamente lo que decía Krauss, que se refiere a actividades o experiencias que generan placer, se fundamentan en valores, y estas experiencias pueden ser de carácter emocional, sociales, creativas o cognitivas. Ahora, es importante señalar lo siguiente respecto a la recreación, ¿sí? Que en la recreación existen tendencias, que es una tendencia, la tendencia es una inclinación, es una propensión a algo. De la misma manera, encontramos que la recreación tiene algunas tendencias. Así como podemos ver en este gráfico, para tratar de ser didáctico, lo normal es que la palma de coco crezca verticalmente, pero existe tendencia de algunas palmas a crecer inclinadas, pero lo normal que es crecer verticalmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la recreación se da en el tiempo libre, eso es lo normal, pero encontramos algo que se denomina recreación educativa. ¿Y por qué nace la recreación educativa? La recreación educativa, ¿sí?, se fundamenta en las herramientas que el docente utiliza dentro del aula y está propiciada por educadores participantes tanto del modelo formal como del modelo no formal. ¿Por qué razón se convierten algunas técnicas y elementos de la recreación en recreación educativa? Porque se convierte en una buena alternativa para que esta clase que el docente da sea una clase divertida. Es decir, la recreación como modelo de formación del hombre, actuando supletoriamente ante la incapacidad del sistema formal para hacerlo. Resalto que la recreación en el ámbito educativo no es un método, sino que se convierte en una herramienta, en un recurso que el docente la utiliza durante sus clases. De ahí que se puede utilizar en diferentes asignaturas para hacerla divertida, en matemática, en geometría, en la clase de educación física. En la clase de educación física también la utilizamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace en esta clase? Se toman técnicas recreativas y las utilizamos en el sistema formal. Entonces, voy a regresar nuevamente. Recuerden, la recreación es libre y voluntaria, se realiza en el tiempo libre y existe una tendencia que se llama recreación educativa. Entonces, no es lo mismo tiempo libre que tiempo de estudio, pero en esta tendencia, ¿qué es lo que hacemos? Que en el tiempo de estudio utilizamos la recreación educativa. Entonces, miren, aquí tenemos un videíto, ojalá que salga el audio. ¿Qué es lo que pasa en este video? En este video vamos a ver a un maestro que está dando una clase de geometría sobre ángulos y está utilizando una técnica de la animación recreativa que se denominan rompehielos, que normalmente se utiliza al inicio en toda actividad recreativa y sirve para aliviar tensiones. Pero estratégicamente acá lo utiliza el docente como una herramienta de trabajo para hacer divertida su clase y para que los alumnos asimilen fácilmente la misma. Y viene acá el video, ojalá se escuche. Si hay problemas de audio, me avisan, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Espero hayan podido escuchar el audio. Se trataba de un rompehielo, ¿sí? Y ahora voy a esta diapositiva para entrar a una segunda parte, que son los hábitos. Creo que cada uno de ustedes, todos absolutamente tenemos diferentes hábitos. Hay gente que tiene unos hábitos que pueden ser nocivos para la salud, hábito de tomar, de fumar, de consumir alcohol, el hábito de comer comida también chatarra, o sea, le gusta, tiene como hábito solamente alimentarse con este tipo de comida, posiblemente el hábito de utilizar, de hacer uso de juegos electrónicos, el hábito de ir los días domingos a la iglesia
el hábito posiblemente de hacer ejercicio, el hábito de hacerse un chequeo semestralmente, un chequeo de salud, el hábito de escuchar música. Tenemos diferentes hábitos en definitiva. El hábito de utilizar el celular. ¿Sí? Y ahora sí viene la pregunta, ¿qué son los hábitos? Los hábitos empiezan sin que nos demos cuenta, se instalan inadvertidamente y para cuando queremos librarnos de ellos, se han convertido en rutinas inamovibles. Es decir, aquella persona que tiene como hábito asistir los días domingos a la iglesia, obviamente que el día domingo le va a hacer falta asistir a la iglesia. Aquella persona que tiene el hábito de hacer actividad física en forma continua, se va a sentir incómodo cuando diariamente no cumpla con este hábito de hacer actividad física continua, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cómo nacen los hábitos o cómo se dan los hábitos? Esto es muy interesante, está sacado del libro Poder de los Hábitos de Charles Duhigg, y existe un proceso para la formación y consolidación de un hábito y tiene 3 pasos. Primero, una señal, luego viene una rutina, ¿sí? ¿Y por qué hacemos una rutina? Porque a la final tenemos una recompensa, ¿sí? Entonces, de pronto, una persona, ¿sí?, recibe una señal para fumar un cigarrillo, una invitación, esa es la señal, fúmate un cigarrillo, comienza a fumar todos los días. ¿Por qué razón? Porque le genera algún tipo de estímulo en el sistema nervioso central a través de la nicotina, ¿sí? Y la recompensa que tiene, ¿qué es? Que esta persona se siente distensionada, no siente ningún tipo de estrés cada vez que acabó de fumar un cigarrillo. Tomemos en cuenta aquellas personas que están sumamente nerviosas y que tienen el hábito de fumar. El momento de altos niveles de tensión, lo primero que hacen es solicitar un cigarrillo, se ponen a fumar una serie de cigarrillos y vemos que estas personas se distensionan. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros en esta etapa del COVID hemos generado también algunos hábitos, ¿no es cierto? Fruto de la pandemia, ¿sí? Y fruto de eso tenemos algún tipo de recompensa. En el caso del uso de la mascarilla, ¿qué es lo que nos han hecho? Una rutina mediante el cual nosotros entramos en un entrenamiento de la conciencia. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa que tenemos es no te vas a enfermar, o el porcentaje de posibilidades que te enfermes con COVID es bastante bajo si tú utilizas la mascarilla. Lo mismo ocurre con el distanciamiento social y a la final eso nos genera felicidad. Otra cosa, nos quita los miedos. ¿Cuál es el miedo que tiene usted? Que tenemos absolutamente todos. Los miedos que tenemos es del contagio del COVID. Entonces, esto es lo que logramos a través del uso de la mascarilla, a través del distanciamiento social. Y vamos a ver qué nos dice Han Graybill, investigadora del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los hábitos nunca llegan a desaparecer. Quedan grabados en las estructuras de nuestro cerebro, lo cual es una gran ventaja para nosotros. Es decir, si usted tiene el hábito de hacer actividad física continua, usted ya tiene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Los beneficios de hacer actividad física en forma continua. Es posible que los deje por un espacio de tiempo y luego, si usted retoma el hábito, obviamente va a sentir esa compensación. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y malos hábitos. Imagínense qué maravilla sería, ¿sí?, que nuestro cerebro diferenciara entre los nuevos y malos hábitos automáticamente. Significaría que no tendríamos personas que consuman drogas, personas que fumen cigarrillos, personas que consuman gran cantidad de alcohol, ¿sí? Y solamente nos quedaríamos con los buenos hábitos. Personas que tengan el hábito de arrojar basura de pronto a la calle, ya no encontraríamos ya de pronto basura botada en la calle, ¿no? Y ahora sí me voy a otro tema para tratar ya de relacionar los 3 elementos, recreación, hábito y COVID, ¿sí? Esta lamentable enfermedad, pues que nos ha estado afectando a toda la humanidad y que inicialmente, recuerden, el encierro que tuvimos era una semana, luego 2 semanas y resulta que fueron una gran cantidad de meses los que estuvimos en confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado fruto de esta enfermedad? A nivel nacional, el COE ha emitido una serie de resoluciones y una de las resoluciones que tenemos nosotros y que la conocemos es el uso de mascarilla en el espacio público y que es obligatorio en el país, ¿no? Entonces nosotros en este momento, inicialmente pues nos obligaron a utilizar mascarilla. Es más, antes del COVID,
Era raro ver a una persona que utilizaba mascarilla en la calle, capaz que pensábamos hasta que nos iba a generar algún tipo de daño, qué sé yo, con los niveles de inseguridad que tenemos ahora. Pero ahora es común, ¿sí?, que las personas utilicen mascarilla. Se ha convertido en un hábito. Es decir, cuando usted sale de la casa y se dio cuenta que no tiene la mascarilla, inmediatamente se regresa a ver su mascarilla. Acá tengo la mía, por si acaso. ¿Sí? Eso nos ocurre a todas las personas. Hemos generado un hábito del uso de mascarilla. También nos pasa otra cosa. Nosotros hemos generado un hábito en el distanciamiento social. Tal es así que ya recuerdo que todo el mundo siempre saludábamos con la mano con nuestros amigos, y yo quiero llevarles a la memoria a ustedes y preguntarles, ¿hace cuánto tiempo ustedes no dan la mano a un amigo? Y hay veces que a alguien se le fue el hábito o recordó el hábito y extiende la mano, y uno inmediatamente lo que hace es no darle la mano. ¿Por qué razón? Porque usted ya está habituado en este momento a no dar la mano. Se han olvidado también los besos en la mejilla. Recuerden que sabíamos saludar de esa manera, etcétera, etcétera. Los abrazos, que se constituían un hábito y parte de nuestra cultura, pero en este momento pues ya estos hábitos no los estamos utilizando. Pues miren, aquí nos dice el COE que debe existir un distanciamiento social de por lo menos 2 metros precisamente para prevenir este tema del COVID, ¿no es cierto? Y también, bueno, nos han dicho otra cosa las entidades educativas, que las clases se mantendrán suspendidas. Recuerden que habían planes piloto. En estos planes piloto se activaron pocos y creo que en esta semana ya se suspendieron totalmente las clases, ¿sí? Y por lo tanto, pues en instituciones educativas no existe un contacto cercano entre los niños. Miren lo que pasa en esta fotografía, lo que les decía antes. Nos tomábamos de la mano para saludar. Ahora, bueno, a duras penas creo que topamos codo con codo cuando somos buenos amigos, cuando somos familiares. Y a nivel familiar, si se han dado cuenta, lo digo por experiencia propia, yo no le puedo dar un abrazo a mi madre hace unos 6 meses. Realmente es penoso, ¿no? Y a pesar de que estoy con mascarilla y todo, mi madre me pide que no me acerque, y es lógico, es una persona adulta mayor, y yo también evito porque tremendo cargo de conciencia si por alguna situación yo le contagiara. Y pienso que está pasando esto con muchos de ustedes. Esto pasa, es muy común que nos esté pasando esto, ¿sí? Ahora, aquí tenemos otra fotografía. Esta es una foto de las cosas que ocurrían con los niños antes de la pandemia en actividad recreativa. Los niños tenían un balón, se abrazaban, disfrutaban, jugaban en su tiempo libre, se unían, realizaban diferentes tipos de juegos donde no era una limitante o no era prohibido acercarse. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Si hablamos de recreación educativa, en la clase de educación física, obviamente el profesor producía contactos entre ellos, tocar el balón, jugar a las topadas, diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de ronda. Ahora, ¿qué sucede? Que las clases se dan de manera virtual y prácticamente encontramos niños, ¿sí?, que estudian en solitario. Y pregunto yo, ¿cuántos docentes tendrán la posibilidad de utilizar este recursos de la animación recreativa para que la clase, ¿sí?, tenga este componente de la recreación educativa? Posiblemente se aplicará más por mayor conocimiento en las clases de educación física, donde el profesor está en la pantalla y genera un sinnúmero de actividades en beneficio de los niños, ¿no? Quiero indicarles este datito que es importante del Observatorio de la Niñez y de la Adolescencia de Uruguay, que es un dato de un estudio que se hizo en pleno confinamiento en ese país, y nos dice lo siguiente: en pandemia, el 45% de los niños y adolescentes no tuvo un contacto con sus amigos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que al momento tenemos niños que socialmente no se están relacionando. Y encontramos en la recreación una tremenda alternativa para elevar los beneficios en favor de los niños, que es el contacto social,
el poder relacionarse con otros niños y por supuesto el disfrute a través de la actividad que realice. Y otro dato importante que tenemos en la parte inferior y nos dice lo siguiente: el 31% hace actividad física con menor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que los niños se están moviendo menos que antes. Y tomen en cuenta que antes de la pandemia hablábamos nosotros de sedentarismo, de altos niveles de sedentarismo. Pregunto yo, ¿qué pasará con estos niños? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa con su desarrollo motor? ¿Qué pasa con sus relaciones sociales? Y recuerden que el mismo padre de familia invita al niño a generar también un hábito con el fin de no establecer contacto con otros niños, precisamente por el miedo del virus. Y es un hábito en el niño no contactarse con otros niños. Por otro lado, pues quiero destacar que la recreación tiene 13 áreas. Las voy a dar lectura. Hay un área de la salud, hay un área comunitaria, hay un área técnica, hay un área de entretenimientos y aficiones, hay un área literaria, área social, área conmemorativa, área acuática, área manual, área al aire libre, área físico-deportiva y hay un área lúdica. ¿Qué estará pasando con estas expresiones de la recreación ahora en tiempo de COVID? Entonces, para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, en primer lugar, señalamos los hábitos y el hábito que tenemos todos, también los niños, ¿no es cierto? Es el distanciamiento, fruto del COVID, fruto de reglamentaciones, etcétera, etcétera. Y a mi manera de ver, y también por lo que vemos en medios de comunicación, está ocurriendo lo siguiente. Tenemos nosotros restringidas dentro de la recreación el área social, el área conmemorativa, el área comunitaria. En estos días hemos visto, sale por los medios de comunicación, que pasa lo siguiente. Y voy a leer textualmente. Durante una fiesta clandestina, los uniformados retuvieron a los adolescentes y los entregaron a sus representantes legales. Es decir, nosotros mismos en nuestras casas, lo que estamos evitando es hacer algún tipo inclusive de reunión social. O si antes invitábamos al tío, al abuelo, al hermano, al sobrino, a todos los primos, a los compadres, etcétera, etcétera, ahora nos limitamos a invitar posiblemente a un hermano, a una hermana y no más, precisamente por el miedo que tenemos de contagio en el COVID. Es decir, estas actividades en el área social, estas expresiones de la recreación en el área social están restringidas y por lo tanto estas expresiones de la recreación están bastante disminuidas. Lo mismo pasa en el área conmemorativa, inclusive a nivel legal. Existe, mira, un comunicado, aquí les pongo como ejemplo, un comunicado oficial del Ministerio de Educación del Ecuador, y que dijo que el juramento de la bandera, ¿sí?, se debía realizar de manera virtual. Y lo mismo pasa con una otra expresión que es la comunitaria de la recreación, totalmente disminuida. Los vecinos ya no salen a conversar, como sucedía antes, a disfrutar de una conversa, posiblemente a disfrutar de un partidito de fútbol. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esta incidencia del COVID? Que se han incrementado las actividades recreativas al aire libre. Si ustedes salen un día domingo, no en esta semana, sino la otra, esta semana es un tanto diferente a las anteriores, en época de COVID, van a notar que existe una gran cantidad de personas que sobre todo hacen uso de esta expresión al aire libre a través de la bicicleta, la visita también a parques importantes acá de nuestra ciudad y también del país, donde vemos la afluencia de una gran cantidad de personas, normalmente en núcleos familiares. Igualmente, ha pasado que las personas se queden en la casa y hacen uso del área de entretenimientos y aficiones, colección de monedas, etcétera, etcétera, y en el área físico-deportiva sí se hace uso de esta expresión, pero lo que sucede es de que obviamente se prefiere más las actividades de distanciamiento. Ejemplo, hacer el tenis, donde usted no tiene que acercarse directamente a la otra persona. Y en el área manual, hablemos más, que se entretienen nuestros queridos abuelitos, los adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos algunas cosas importantes. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con esto que vemos acá?
con estos juegos populares que antes se practicaban, con el hecho de que las personas antes no guardaban el distanciamiento, se acercaban con toda confianza a los demás, sin ningún tipo de temor, y ahora no ocurre, ¿sí? Entonces, existe una regla de oro para cambiar los hábitos, ¿sí? El hábito del distanciamiento. La señal, usamos la misma señal, ¿sí? La recompensa, proporcionamos la misma recompensa y cambiamos la rutina del hábito. ¿Qué quiere decir? Que si usted es una persona que era acostumbrada, por ejemplo, a fumar cigarrillos, que es estimulante del sistema nervioso central, usted podría obtener la misma recompensa haciendo actividad física. Y progresivamente usted va a comenzar a dejar el hábito de fumar cigarrillos e incorporar el nuevo hábito de hacer actividad física. Pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es, repito, ¿sí? Dar la misma recompensa. Entonces, quiero resaltar lo siguiente: la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. En base a todo lo expuesto, quiero relacionar todo lo indicado, quisiera relacionar, en este caso, con la competencia que actualmente tienen los municipios, el reconocimiento de ligas barriales. Recuerden que los gobiernos autónomos descentralizados, tienen la potestad de impulsar, y está establecido en la Ley de Educación Física, las actividades recreativas. Ahora, desde un punto de vista técnico, ¿cuáles serían las actividades recreativas que deberían impulsar los señores que dirigen los municipios? Lógicamente, las que acabamos de indicar: actividades al aire libre y también las actividades que tengan físico-deportivas, que tengan algún tipo de distanciamiento. Vean ustedes lo que nos está ocurriendo actualmente, ¿sí? Tenemos nosotros canchas de fútbol totalmente abandonadas, cuando sabemos también que la actividad física ayuda al mejoramiento post-COVID. Es decir, ayuda a fortalecer un sistema cardiovascular, ayuda a fortalecer un sistema muscular. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en este momento? Resumiendo un poquito más lo de la exposición, tenemos un distanciamiento social que para nosotros se ha vuelto un hábito. Es más, a mí se me acerca una persona y yo trato de separarme porque ya tengo en mi mente que no es adecuado que me pueda acercar a esa persona por los riesgos que podemos tener. Entonces, pienso yo que los gobiernos autónomos descentralizados deben realizar proyectos orientados a impulsar las actividades en la naturaleza, de manera que la comunidad tenga la oportunidad de disfrutar, de generar socialización en sus propios miembros. Imagínense la angustia que causa a las personas un encierro total en medio de 4 paredes. La hemos pasado absolutamente todos, la pasamos en el confinamiento, y hay muchas personas que hasta ahora tienen el miedo de salir, y creo que no se han atrevido todavía a salir a la calle, precisamente por el miedo de ser contagiados. También sabemos actualmente que la vacuna no es que nos va a librar de la enfermedad, sino que va a atenuar los síntomas de dicha enfermedad, y recién estamos en un proceso de vacunación. Entonces son procesos que van a durar años y nosotros tenemos que aportar dando las alternativas para que se puedan ejecutar. Entonces, dentro de las ligas barriales, nosotros sabemos que tenemos canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Se podría potencializar no solamente actividades que son comunes en las ligas barriales, es decir, el fútbol es una actividad muy común que la realizan, ¿sí? Y si tenemos mucha suerte en las ligas barriales, encontramos que juegan voleibol. Y encontramos espacios donde sí se pueden hacer actividades como bailoterapia, guardando el respectivo distanciamiento social, y hay ligas barriales que están totalmente cerradas. Acá cerca al sitio donde yo me encuentro en este momento, cerca a un local que tengo acá de un gimnasio, me comentaban que la liga barrial se ha convertido en un sitio de afluencia de delincuentes. Inclusive se han apropiado, viven ahí y consumen droga. Entonces, ¿qué pasó con ese espacio que va destinado para la comunidad? ¿Qué pasó con ese disfrute que nos puede ayudar a disminuir los niveles de tensión generados precisamente por esta situación de pandemia?
La recreación en definitiva se convierte en un recurso, en una herramienta importante, no solamente dentro del proceso de educación, sino también dentro de este proceso que nosotros estamos llevando de altos niveles de estrés que tenemos, dada la situación del COVID que estamos viviendo actualmente. Esa es la recomendación que puedo dar como especialista en recreación desde un punto de vista técnico. Y la otra cosa importante, porque el qué se dice y normalmente suelen decir el cómo. Señores, pregunto, ¿cuánto piensan que es el presupuesto para gastar en recreación? Los presupuestos son mínimos. En el mundo del deporte, para implementación, obviamente, se piden medidas oficiales de balón, implementos oficiales, etcétera, etcétera. En recreación lo único que se hacen son adaptaciones. ¿Existen personal suficiente con vinculación a la comunidad? Voy a dar solamente alternativas de las diferentes facultades de educación física, de cultura física, ahora se denomina ya pedagogía de la actividad física y el deporte, que tienen algo que se llama vinculación para la comunidad, que lo pueden hacer a nivel virtual. Y pienso que si se trata de actividades en la naturaleza, al aire libre, no había ningún problema para realizarlo. Voy a dar como referencia el caso de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de estar allá y las personas, está demostrado que al aire libre, pues obviamente es dificultoso que se pueda transmitir este virus. Y las personas pues hacen mucha actividad física al aire libre y obviamente se pueden combinar con actividades recreativas. Eso es, mi estimado Carlos. No sé si de tu parte tengas algún tipo de inquietud o si de pronto pues damos la posibilidad a nuestros estimados amigos para solventar cualquier tipo de inquietud que tuvieran a través de los mecanismos que ustedes tienen estipulados. Bien, los aportes que ha brindado Giovanni, agradecido de lo que bien que has demostrado toda la parte de la recreación. En el tema de las inversiones, que eso yo creo que quedamos debiendo, ¿no? A nivel mundial. Casi no hay ciudades completamente. Hay ciertas ciudades que están haciendo iniciativas, que vienen haciendo iniciativas, parques lineales, espacios donde se fomenta la actividad física, porque el cerebro de nosotros capta la imagen de otra persona. Si todos los días Giovanni cruza por mi vereda haciendo ejercicios y va con ropa deportista, a mí también me anima a hacer deporte. Pero a veces no hay muchos espacios, son peligrosos, abandonados, no hay tantas luminarias. Entonces yo creo que los municipios ya es hora de que comiencen a implementar estructuras que no se gastan mucho. Hay espacios al aire libre, bosques, iniciativas que se están haciendo por personas que no están en los municipios, sino más bien por el tema de, yo tengo un gran amigo que es militar retirado, un sargento Yogi. Él anima mucho a la gente a hacer estas actividades, tiene un grupo de orientación y lo hace gratis. Entonces está ayudando a que esta gente salga del sedentarismo. Entonces, ¿qué directrices tú puedes dar? Porque de pronto por aquí nos están viendo funcionarios de los municipios como iniciativas, porque sí hay áreas de deporte en los municipios, sí hay Sí, así es. Así es. gestiones de Tenemos deporte. aquí modelos, Sí. modelos ya hechos, ya ejecutados por personas de cuenta propia, también han trabajado para el Estado. Tú mencionaste una persona, yo puedo mencionar otra persona, Carlos Eliot Velázquez, licenciado en Cultura Física, él vive en Vinces, ha hecho un sinnúmero de proyectos que inclusive pueden ser replicados no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En el río Vinces hizo un tipo de balsas con material reciclable, me acuerdo que hizo a nivel de botellas, trabaja con niños de 5 años, así ha hecho un sinnúmero de eventos. Y otra cosa importante, esto es muy llamativo y les hago la invitación, él trabaja mucho a nivel de donaciones. Hay mucha gente que ha tomado conciencia del importante trabajo que hace Carlos y lo que ha hecho es hacer donaciones y resulta que él ejecuta un sinnúmero de actividades al aire libre que no le cuestan un solo centavo al Estado. Y lo único que él necesitaría es un acto de promoción, ¿sí? Para que se integren más personas a este tipo de eventos. Y si hablamos de que se lo puede hacer a nivel de municipio, es decir, que no hay presupuesto, porque ese es el problema que tienen en la mayor parte de instituciones gubernamentales, yo le puedo indicar que se pueden hacer muchas actividades sin costo alguno. Tuve la oportunidad
de trabajar en el Ministerio del Deporte, director de gestión de recreación, y recuerdo que hicimos un evento totalmente gratuito, voy a repetir, totalmente gratuito, justamente un 6 de abril, me parece que fue del año 2010, con la participación de 3,400 personas. Fue una actividad física de carácter recreativo que hicimos justamente en las instalaciones de la Secretaría del Deporte, antes Ministerio del Deporte. Repito, sin que le cueste al Estado un solo centavo realizar esta actividad. Y me pregunto, ¿los centros activos están cerrados? ¿O están permitiendo que la gente vaya a realizar actividad física recreativa? Hablemos de bailoterapia. Yo no creo que la bailoterapia genere algún tipo de riesgo porque la gente hemos visto a través de redes sociales, lo hacen con distanciamiento. Generamos trabajo para los instructores, o sea, no tiene que gastar un solo centavo la institución pública, el mismo instructor lleva su parlante, el mismo instructor hace su actividad. Y la otra cosa, ¿sí? El mejoramiento de las defensas del organismo contra esta grave enfermedad. Si hablamos a nivel interno, solamente para generar un poco de conciencia, yo tengo aquí un gimnasio, ¿sí? Al momento las instalaciones lamentablemente están cerradas y solamente estamos haciendo una actividad de carácter administrativo, pero resulta que hay una normativa en los gimnasios que cada persona que utiliza la máquina tiene que tener un dispensador de alcohol y limpiar la máquina. Si nosotros analizamos que esa máquina es usada 10 veces en el día por una persona, significa que 10 veces en el día se desinfectó la máquina doblemente. ¿Por qué razón? Porque la persona que va a utilizar la máquina antes de utilizarla, la desinfecta y luego de utilizarla, la vuelve a desinfectar. Es un hábito que nosotros estamos generando acá en nuestro local. Yo lo vi en el modelo ahí en Estados Unidos, me pareció muy interesante, pero analicemos la otra cosa. Nos prohíben que abramos los gimnasios. Cerrados de esta semana, y van a ser 30 días, cerrados de esta semana. Solamente usted salga a la calle y fíjese un vehículo de transporte urbano. Todo el mundo pone las manos para no perder el equilibrio en el tubo que tenemos para sostenernos, pone las manos en los asientos para salir, para levantarse, lo que quiera que sea. Hago la pregunta nada más. ¿Se mantiene el distanciamiento social? Acá nos obligan que las máquinas, y es correcto, se encuentren a 2 metros de distancia. Pregunto, en los buses, ¿hay el distanciamiento social? Si alguien me dice que sí, por favor, levante la mano, mándeme las fotos. Y número 2, las personas que están topando a cada momento los asientos del tubo del centro, cada vez que topó, desinfecta el tubo, coge el alcohol, limpia y luego la otra que va a poner la mano ahí mismo, la desinfecta. La respuesta es no. Entonces, bajo la misma lógica, si en los gimnasios hay riesgo de COVID, porque la gente a los gimnasios sí viene a hacer actividad física recreativa, sí viene, por eso hablo de ese tema. Bajo la misma lógica, si se cierran los sitios que supuestamente son fuente de contaminación, los gimnasios, creo que ya nos deberíamos quedar en esta semana sin transporte público, sin tratar de afectar el derecho al trabajo que tienen los señores propietarios de este tipo de transportes, ¿sí? Hacemos la columna para subir al transporte con 2 metros de distanciamiento y cuando subimos al bus, la gente totalmente amontonada. Ese es mi criterio, mi estimado Carlos. Y estaríamos hablando de incongruencia, pero de pronto yendo más allá del comentario que tú mencionas, Giovanni, ¿no será de pronto de que hay tanto silencio de las personas que hacemos actividad física, como que debemos de ser más activismo y comenzar a decir, oye, si tú haces actividad física vas a tener estos beneficios y esto? De pronto no será eso que pasa, porque a nivel mundial el año pasado nos ordenaron encerrarnos, pero nunca hubo un canal, ¿no?, como una cadena de que hagas actividad física en tu casa, haz esto de acá, ciertos estiramientos. Lo único que nos pasaban noticias de cuántos muertos habían, cuántos contagiados habían, y ahora estamos viendo las secuelas psicológicas. Fue una guerra psicológica que nos hicieron. Entonces, la OMS no generó estos estilos de vida saludable, de ejercicio. Hoy por hoy hay estudios, hay clínicas, hay hospitales de Europa que muestran los beneficios. ¿No será que hay que levantar mucho más la voz, Giovanni? Bueno, yo pienso que los que estamos al frente y tomando la bandera son médicos como tú, preocupados de este importante tema, y también lo estamos los profesionales de actividad física. Tal es así
que el sector de profesionales de educación física, de deportes, de recreación, recordemos que cuando estuvimos en confinamiento ya se veía de mañana, tarde y de noche a través de redes sociales una serie de congresos relacionados precisamente con los beneficios de la actividad física. Igualmente se habló de educación física, se habló también de entrenamiento deportivo y fuimos, y yo diría que hay a lo menos en el Ecuador, la única área de profesionales que prácticamente saturamos las redes sociales con esto. La pregunta es, ¿saben esto los señores políticos? ¿Saben esto los gobernantes? Sí. Y pregunto, sí, y pregunto, ¿cuántos eventos de este tipo hizo la Secretaría del Deporte del Ecuador? ¿Cuántos avales dio a esos eventos? Yo puedo levantar la mano y decir como respuesta la palabra cero. Eso es lo que sucedió. Entonces, pregunto, si usted fuera secretario del deporte, y estoy más que seguro, y los amigos oyentes que nos ven me van a dar la razón, estoy segurísimo que usted implementaría una serie de programas y de proyectos de esta naturaleza. Lo mismo lo va a hacer un profesional de educación física, pero el inconveniente que tenemos es de que no tenemos autoridades que sean especialistas. Y la otra pregunta, puedo dar un dato referencial. En el año 2011, el 12% de funcionarios del Ministerio del Deporte, el 12%, datos de esa época, eran profesionales en educación física. Es decir, eran 252 funcionarios y solamente el 12% eran profesionales de educación física. Nos han puesto de todo en la dirección de recreación. ¿Sí? Yo le digo porque yo trabajé ahí y sé lo que pasó antes, durante y después. Es decir, ingeniero químico, como es de alguno especialista en agronomía, ¿sí? De pronto un economista, físico matemático, ¿sí? Que no manejan la parte técnica y piensan que educación física, deporte y recreación es exactamente lo mismo. Entonces se necesita en los municipios, se necesita en la Secretaría del Deporte, personal técnico calificado. Pregunto, ¿será que como ministro de Salud le van a poner a un economista? La respuesta es no. Como máxima autoridad de la Secretaría de Deporte, ¿a quién se tiene que poner por lógica? ¿Sí? Ponen a un deportista y eso sí tenemos suerte y decimos, ay, qué lindo han puesto a un deportista. Entonces yo diría, en el Ministerio de Salud que le pongan a un paciente de ministro de Salud, pues. Es que el paciente ya tiene la experiencia, él ya se ha enfermado. Y la misma justificación nos dan cuando ponen a un deportista en la Secretaría del Deporte. Es que él ya fue deportista, ¿sí? Y el deportista lo que va a aplicar son sus experiencias y de su deporte. Eso es lo que sucede, mi estimado Carlos. Mientras se vaya arreglando esa cuestión, ¿no? Ojalá de pronto personas que nos estén viendo por aquí estén tomando ciertos conceptos, ciertas ideas, nosotros vamos a seguir haciendo bulla. Yo voy a seguir levantando la voz con temas basados en evidencia científica, obviamente, explicando, aclarando de por qué hacemos todo esto. Para mí la actividad física es la parte fundamental para lograr salud integral. Luego vienen los hábitos que tú lo citabas, en que nos lleva a un estilo de vida saludable y alcanzamos la calidad de vida. Giovanni, ¿algo más que quisieras aportar? Por aquí leo unos comentarios, nos envían saludos, dice del distrito 13D07, Chone, Fabio Alfaro, presente. Johnny Reina, saludos. Patricio Escobar dice desde La Tacunga, el centro de la tierra para el mundo. Stubier Lorena desde México también está ampliando este congreso. Desde Rocafuerte, Manaví, tenemos a Blanca Ricaurte, dice, muy importante para no llegar al estrés por el COVID. Entonces ahí tenemos comentarios. Algo que quisieras aportar, Giovanni, yo voy a compartir en pantalla el certificado de agradecimiento por participar en esta ponencia. No sé si ya lo tienes listo. Sí, claro que sí. Algo muy importante que, mira, yo tuve la oportunidad de atender a un paciente post-COVID. Tuve la oportunidad de estar frente a frente con una persona que estaba con COVID y estaba en el pico más alto, obviamente bajo condiciones de bioseguridad, y les hicimos con el aporte de una especialista en rehabilitación cardiovascular respiratoria, la magíster Mónica Rosas, hicimos una prueba y esta persona ella era neumóloga,
se había contagiado en el hospital. Tenía una frecuencia cardíaca en reposo de 110 pulsaciones por minuto. Tenía una respiración bastante agitada, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuve también la oportunidad de hacer test, ahí sí le hice test de fuerza, a una persona que antes del COVID hacía un promedio de 1 hora y media de ejercicio en gimnasio. Ya se recuperó, obviamente la profesional que le estaba atendiendo le hizo todos los exámenes que corresponden para decirle, mire, los daños estructurales no son tan fuertes y usted ya puede comenzar a hacer una actividad física y elevar progresivamente eso. ¿Qué es lo que pasó? Que él había perdido un 20% de fuerza en los test que le hicimos. Había perdido una gran cantidad de masa muscular y para él un trote era bastante difícil el tema de la respiración. ¿Qué es lo que dijo la especialista? En conjunto con el criterio de quien maneja entrenamiento deportivo también, ¿sí? Ir incrementando progresivamente el ejercicio en esta persona. ¿Por qué razón? Porque las personas quienes sufrieron COVID, creen que salieron del hospital y no existen daños en su organismo y no necesitan rehabilitarse, y la respuesta es de que sí necesitan rehabilitarse. Y los gimnasios específicamente se convierten en centros de mejoramiento post-COVID. Estas personas ayer, voy a dar el dato del doctor Enrique Chávez, que todo el mundo lo conoce, decía, salí del hospital luego de 8 o 9 días de estar en cuidados intensivos y no tenía la capacidad para peinarme. Esto es un movimiento básico. En mi caso, bueno, yo no tengo esa necesidad por obvias razones, ¿no? ¿Sí? Pero el doctor sí tenía esa necesidad. Decía, quería peinarme y no tenía la fuerza en el bíceps para realizar un movimiento tan básico. Entonces decía, hay que incorporar el trabajo de resistencia aeróbica, tratando de llegar a un umbral, entiendo yo, de tipo aeróbico para ir mejorando la condición física en forma progresiva, y hay que hacer un trabajo de fuerza. Pero también acá los instructores de gimnasio tienen que estar preparados para atender a pacientes post-COVID, porque no son las mismas condiciones que una persona sedentaria. Y eso sí, en esta partecita, si tú me puedes ayudar para complementar este aspecto, sería muy interesante para nuestros amigos. Sí, justamente ayer, la exposición que tuvimos ayer del profe de Chile, Héctor Pasi, se hablaba de que para prescribir ejercicio físico hay muchas herramientas y él nos presentaba la calorimetría. Muchos de los pacientes que viven en sedentarismo tienen afectado la tasa de metabolismo, el consumo de calorías. En reposo están muy bajos. Entonces, en el momento de generar una recuperación, solamente se le indica gastos aeróbicos. Entonces, los gastos anaeróbicos que lo encontramos en ejercicios de fuerza ayudan a mejorar aquello. Incluso hay estudios de pacientes que tuvieron la oportunidad de escuchar estas conferencias, de creer mucho en la actividad física, versus aeróbicos versus ejercicios de fuerza. Se recuperaron mucho más rápido los que hacían ejercicios de fuerza versus los que hacían ejercicios aeróbicos. Y así mismo hay otro estudio de pacientes obesos que los obesos que caminaban de manera muy rápida, no sé si has visto personas que sobrepeso son bien ágiles, ellos presentaron una recuperación lenta por la inflamación que presentaban. Justamente ayer se habló de lo mismo, exactamente de lo mismo. Y es muy interesante. Por eso son tan importantes estos eventos. Sí. Precisamente por eso. Y mira, sigue por favor, sigue, ten la gentileza. Sí, ahí justamente estaba concluyendo. Sí, perfecto. Entonces, miren, la invitación a nuestros amigos, les voy a poner las manos a las autoridades. Abran los gimnasios. No son fuente de contaminación COVID. Fuente de contaminación COVID son los buses que primerito, en teoría, deberían haber suspendido. ¿Sí? Los gimnasios son centros de mejoramiento post-COVID, mejoran las defensas del organismo. ¿Qué significa? Que gracias a esto vamos a tener gimnasios menos saturados. Mira, en mi caso, ¿sí? A Dios gracias por las medidas de bioseguridad que hemos tenido en el gimnasio. Ninguna de las personas que labora acá ha tenido ningún tema de contaminación, absolutamente para nada. Cumplimos con las medidas de bioseguridad, el gel, alcohol, desinfección de máquinas, amonio cuaternario, etcétera, etcétera. Entonces,
sería que todas las personas entonces estarían contaminadas en los gimnasios si fuera así. Así es que, amigos, abrir los gimnasios ya. Con eso termino mi intervención, mi estimado. Aquí hay una pregunta que Yo va con de la todo mano gusto. con el comentario. Marlon Sánchez dice, buenas noches, excelente ponencia. ¿Por qué no nos permiten abrir los escenarios deportivos y permiten abrir lugares de diversión? Gracias, dice. Bueno, el por qué yo no le puedo decir, porque hay que preguntarles a las autoridades, ¿no? ¿Por qué los escenarios deportivos no, sitios de recreación? A mí me da pena ver cómo se están destruyendo canchas de fútbol, canchas de básquet, ¿sí? Y la otra cosa que están siendo ocupadas por personas que están dedicadas posiblemente a utilizar sustancias psicotrópicas que afectan la salud, genera inseguridad, ya no existe apropiación del espacio público de parte nuestra, daño en las instalaciones. Eso es. Entonces, son las situaciones que se dan. Sería preguntarles a las autoridades, porque yo no tengo la respuesta del por qué no las abren. Bien, pues esa pregunta la dejamos ahí al aire. En otro evento, ojalá participen ellos junto a nosotros. Voy a compartir el certificado de agradecimiento por haber participado en el Congreso Virtual Semana de la Actividad Física, Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Merizalde, y la FIEC, Federación Internacional de Educación Física. Le confieren este certificado por participar, lo firman Magíster Giovanni Campaña, primer delegado de la FIEC Ecuador, y un Magíster Carlos Merizalde, delegado provincial de la FIEC Ecuador. Entonces, Giovanni, yo le quedo enormemente agradecido por participar de manera activa, por ser ese aliado preciso cuando hicimos esta propuesta. Me dijiste, Carlos, ¿por qué no lo hacen con el aval de la FIEC para que tenga mayor impulso, mayor realce? Entonces yo agradezco públicamente, Giovanni, todavía no nos conocemos personalmente, fue gracias a esta situación de la pandemia, de la era digital que estamos viviendo. Tenemos amigos en común, tenemos un amigo, José Dávila, experto en halterofilia. Me decía que tú eres experto en esto, estuviste por acá por la provincia de Los Ríos. El mundo es chiquitito, Giovanni. Por uno u otro amigo nos conocemos. En algún momento nos estrecharemos la mano presencialmente. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad felicito esta gran iniciativa, mi estimado Carlos. No sabes el tremendo aporte que estás dando a la comunidad, estos excelentes expositores que estás trayendo gracias a tu gestión. Felicitarte, ¿sí? Mucha gente hace críticas constructivas, entre comillas, gente que no ha construido nada. Y cuando tomamos este tipo de iniciativas, normalmente se pueden dar este tipo de cosas, ¿no? Pero lo más importante es siempre seguir adelante, y te invito a que continúes con este tipo de iniciativas, que existimos personas que reconocemos tu trabajo y que permanentemente te estaremos apoyando. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Magíster Giovanni Campaña. Excelente participación.